quiero compartir de un tema que seguramente todos los que estamos aquí lo hemos visto, sea en películas, en historietas, lo hemos leído en libros desde pequeño, nos lo han contado o lo hemos leído y estudiado. Y es la historia de un joven escogido por Dios, previamente asignado por Dios para un propósito, al joven David. Y ese joven David fue escogido para ser rey de Israel. Y para ser rey de Israel no solamente era escogerlo, pero era permitirle pasar por procesos para que pudiera gobernar. Tenía que aprender y tenía que pelearse su bendición para defender también los propósitos de Dios. Esta historia, muchos están familiarizados con ella. Para algunos esto es nuevo. Esto no es una leyenda, esto no es un cuento de hadas, es un registro histórico. Está en el libro de Crónicas, está en los libros de Samuel. Es historia de la humanidad. Y detrás de esta historia hay una gran enseñanza para nosotros, como todo lo que tiene la Biblia, enseñanza completa. Tiene datos, tiene nombres, tiene números. La palabra de Dios es rica en detalle, tiene culturas. Y aún aquí hay una cultura de guerra, en esto hay una cultura como tal. En la vida, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quiero decírselo a usted directamente: Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. ¿Quién dice amén? Dios tiene un plan para ti donde estés. Y no solamente eso, tiene un plan a través de ti, a través de nosotros. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Y estamos buscando planes para mí, pero no concebimos la idea todavía de que Dios tiene un plan de salvación, un plan de restauración, un plan de edificarnos espiritualmente, pero con un propósito de ser instrumentos para otros. Entonces hay plan para mí y planes de Dios a través de mí como instrumento de Dios. La vida está llena de oportunidades, pero cada una de ellas va a tener obstáculos, va a tener sus propios gigantes. Esa es la historia de David, un hombre con propósito de Dios para él y a través de él, pero tendría que enfrentar en su vida una serie de gigantes. Nosotros conocemos la historia y casi todos nos hemos quedado en la porción donde David venció a un gigante llamado, todos lo saben, pero no solamente venció a uno, sino que tuvo que pelear contra otros 4 más. Por eso la simbología de las 5 piedras que él agarró en el arroyo cuando fue a pelear contra ese Goliat, dice que agarró 5 piedras lisas, se las metió en el zurrón que traía, en el bolsito que traía, las metió, y con una sola fue que derrotó al gigante Goliat. Con la primera, las otras 4 era una figura profética. Vendrían 4 gigantes más para su vida. Entonces nosotros tenemos que entender esto de los gigantes. Los gigantes se pueden ver de 2 maneras. Los gigantes lo podemos ver como la verdad legítima por los cuales están diseñados. Los gigantes vienen para matar, hurtar y destruir. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Satanás vino para esto, para matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Entonces los gigantes que se nos presentan tienen como propósito desubicarnos de los propósitos de Dios. No solamente lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero también de lo que Dios quiere hacer a través de mí para la vida de otras personas. La otra forma que yo puedo ver a los gigantes es como una oportunidad para crecer y avanzar, porque no hay victoria si no hay guerra. Cuando una persona dice estoy bendecido, es porque un día no lo estuvo. Estoy prosperado, es porque un día estuvo mal. Cuando una persona se alegra, es porque hubo un momento donde estuvo triste. Lo mismo con los gigantes aparecen. Y quiero hablar de 5 gigantes. Y el primer gigante en el que nos vamos a meter hoy, esto es una enseñanza para algunos nueva, para otros será un recordar, y para otros que en 15 años he enseñado este tópico 3 veces, si acaso 4, para otros esto va a ser unas aplicaciones adicionales como las he concebido de parte de Dios. El primer gigante es el gigante del menosprecio.
Y usted se va a ubicar en su Biblia porque va a tener que subrayar algo que le voy a decir en Primera de Samuel, capítulo 17 y los versículos 40, 42 y 43. Tome nota porque el viernes o el jueves va a estar usted en célula y le van a hacer preguntas a esos líderes de célula a ver si sí aprovechó el tiempo. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 40, 42 y 43 dice: y tomó su cayado, o sea su vara para que entiendan, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, hacia el gigante. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Subráyelo por favor. Le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y hermoso y de hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo, subraye la palabra maldijo. 2 palabras claves en este texto para hablar de este gigante del menosprecio. Le tuvo en poco y le maldijo. Le tuvo en poco porque era muy joven y le tuvo en poco porque era muy bonito, más o menos como yo. Yo trato de verlo, digo, muy joven y muy bonito, muy tierno, muy carebueno. Parece que para ser un guerrero tenía que ser feo, y David era rubio, era bonito. Este gigante del menosprecio ataca la mente, viene a meterle pensamientos de derrota, viene a meterle pensamientos de no puedes, viene a meterte pensamientos de incapacidad. No te da el valor que tienes, ni te da el valor que Dios te da. Este gigante no da valor a las cualidades que Dios ha puesto en ti, a las virtudes que Dios ha puesto en ti. Este gigante no le da valor al talento y al don que Dios depositó en ti. Te va a decir que eres pobre, te va a decir que no tenés con qué comprar y que no podés progresar. Te va a decir que estás muy viejo, que ya no podés aprender, que ya no lo podés lograr. Te va a decir que sos un inmigrante en algunos casos y que eres una persona sin papeles o sin residencia, y te va a decir ese montón de cosas para que tu mente se deprima, se frunza. Te va a decir que otros sí están capacitados, que hay una forma para que se logre, pero tú no eres esa persona, que otros son los que tienen derecho, que otros son los que conocen, que otros son los que tienen virtudes. Este gigante sabe trabajar en la mente de sus víctimas, que no eres de una raza específica, que tus ojos no tienen el color que debieran tener, que no tienes los rasgos físicos correctos. Te va a decir que eres gordo, que eres muy flaco, que eres muy alto o muy bajito, que eres muy blanco o eres muy negrito. Te va a decir que tu cabello es muy liso, y en algunas culturas se lo han metido como que tu cabello es cabello malo. El gigante del menosprecio. Que eres un débil pecador, que estás condenado a seguir pecando, que eres tan débil que no vas a salir del lugar donde debieras haber salido hace rato, porque te menosprecia. Menosprecia la capacidad que hay en ti para sobreponerte, menosprecia la capacidad que hay en ti para conquistar, y que eso de hacer cosas buenas para Dios es para otros, porque tú eres muy pecador. Te menosprecia, te quita el valor continuamente. Ese gigante se esconde detrás de personas con las que usted se relaciona. Puede venir del más cercano, puede venir de su esposa, de su esposo, puede venir de un familiar, puede venir de un vecino.
se excusa o se camufla detrás de instituciones, detrás de corrientes ideológicas, detrás de su propia mente. Escúchelo bien. No solamente ese gigante se manifiesta a través de personas e instituciones, pero también en tu propia mente. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ese gigante se manifiesta de muchas formas. ¿Dónde ataca? A la mente. Tóquese aquí, tóquese allí en su casa, tóquese aquí. Ataca la mente, ataca el pensamiento. Y hay algo curioso que me parece allí en la Biblia, es algo muy especial. ¿Ustedes recuerdan cómo mató entonces David a Goliat? ¿Quién me dice cómo lo mató? Dígalo a voz alta, tranquilo. Con una onda que tiene una piedra, y por ahí otros dicen que le cortó la cabeza. Interesante. Y le cortó la cabeza. ¿Cómo mataron a Goliat? Con una pedrada en la cabeza, y dice que lo mató, y después dice que cuando vino, cogió la espada de Goliat mismo y lo terminó de matar. No es que lo haya matado 2 veces, es que está explicando un proceso de muerte. Una piedra aquí y una espada, la del mismo gigante. Pero se nos olvida una cosa más que usó él. David sabía cómo derribar los gigantes del menosprecio. Y yo quiero que lo leamos en la Biblia, porque hay otra cosa que no la tenemos en cuenta. En 1 Samuel, el capítulo 17, el versículo 45 y 46 dicen lo siguiente: entonces dijo David al filisteo. Permítanme un momentico, paren allí, no me quiten el texto de acá. Es que el filisteo ya le había dicho a David algo, lo había menospreciado, le había dicho: care lindo, muy bonito, muy rubiecito, te voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. Y lo maldijo por sus dioses, dioses con D minúscula. Una palabra de maldición a la mente, al corazón, para que lo asustara primero. Pero David, versículo 45, entonces dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo primero es que dijo una palabra de poder. ¿Usted lo podría decir? Vamos a leerlo y ahí levantamos la voz con valentía, ¿le parece? Entonces dijo a David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted no logra decir eso en un momento, en una guerra mental, usted es un derrotado, se lo puedo asegurar. Uno tiene que volverse aquí como los que llaman locos por ahí. Uno tiene que aprender a reprender con voz alta. En el nombre de Jesús, un pensamiento, lo reprendo en el nombre de Jesús. O usted ese pensamiento le hace así. O le hago: te reprendo pensamiento, y habla con usted mismo. Habla con lo que hay adentro. Habla con la potestad que quiere venir. Habla con lo que se está camuflando detrás de una circunstancia, una situación. Y vas a tener que aprender a menospreciar a aquel que te quiere menospreciar. ¿Están conmigo? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Entonces subraya allí: en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el 46 dice: Jehová te entregará hoy a mi mano. Mire la palabra que empieza a poner este hombre, una palabra de conquista. Lo venció con palabras. Eso lo usó un arma, el arma de la palabra. Jehová hoy te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Subráyelo allí. Mire las palabras que le dijo. No, te voy a cortar la cabeza. Goliat, te la voy a botar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un arma poderosa. La palabra dicha. Una palabra de conquista, una palabra de guerra, una palabra de determinación. Yo te venceré y cortaré tu cabeza, y daré hoy a los cuerpos, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Entonces yo le hago la pregunta ahorita: ¿qué estrategias o qué armas usó David para matar a Goliat? Una palabra de convicción, una palabra de certeza, un estilo que ya tenía, algo que conocía, una honda y una piedra, y luego una espada que ni le pertenecía. Así tenemos que pelear contra el gigante del menosprecio, porque el gigante del menosprecio nos abraza a todos. El gigante del menosprecio a todos nos llega, de seguido nos está llegando. Van a llenar un formulario para una empresa, y lo primero que dice: voy a llenar el formulario, y lo primero que está diciendo aquí es: a mí no me van a dar ese puesto. A mí, yo soy hispano. No, yo soy muy alto. No, yo no califico. No, yo no tengo buen inglés. ¿Quién es ese? Un gigante del menosprecio. ¿Se lo dijeron? No, se lo dijeron dentro de la mente. ¿Alguien fue? No, usted mismo. Le hago una pregunta para sondear aquí. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Levante la mano si sabe lo que estoy hablando. Bendito sea Dios. Y usted va a tener que aprender a sacudirse y hablar en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cómo diría el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué decía eso? No lo decía porque está en el mejor momento, lo decía porque está en el momento de mayor escasez. Sé tener y sé tener nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un devocional, los que hacen el devocional, el pan diario, le doy crédito. En ese maravilloso devocional apareció la enseñanza bajo el título Vuelve a latir, y lo leo directamente. La historia verídica de un cirujano cardiovascular. Después de sacar el corazón del paciente para repararlo, lo volvió a colocar en su pecho y empezó a masajearlo suavemente para que latiera de nuevo. Pero el corazón no arrancaba. Tras procedimientos más intensos, seguía sin latir. Por fin, el cirujano se acercó a la paciente, inconsciente, y le dijo: señora Johnson, yo soy su cirujano. La operación salió perfectamente. Su corazón está arreglado. Ahora, dígale, vuelve a latir. Y empezó a latir. Una historia, una verdad registrada en un quirófano. Ya estaba reparado el corazón. Tenía oxígeno la señora. Tenía todo reparado. Le hacían los masajes y el corazón no funcionaba. A la mente, dígale que lata su corazón ya. Son cosas espirituales. Tenemos que aprender a hablar vida cuando vemos muerte. Tenemos que aprender a hablar abundancia cuando hay escasez. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nos presentemos delante de Dios, lo hagamos con oración, ruego, súplica, y dice, y con acción de gracias. Me decía un hermano, con él me gusta hablar mucho, decía que en la célula de ellos venían orando por todas las necesidades, por necesidades, por necesidades, por necesidades. Y un día una hermana de la célula dijo: venga, no oremos más por las necesidades, hoy vamos a darle gracias a Dios por las respuestas. Y cambiaron la oración y empezaron: Señor, gracias por el empleo del hermano, gracias por tal cosa. Y dice: pastor, como se oró, así empezó a funcionar. Al día siguiente me están llamando para un empleo a mí. Bendito sea Dios, dele la gloria al Señor. A empezar a hablar como conviene. El gigante del menosprecio, tenga cuidado de él. Cuídese. Y cuando usted lo empiece a entender, porque si hoy ese tiempo me da para que lo pueda al menos percibir, sabe con quién está peleando en un momento determinado. ¿Lo entienden? ¿Alguien recibió esto? ¿Sí? Gloria a Dios. Vámonos con otro gigante, el gigante del oportunismo. ¿Recuerdan que eran 5 piedras que simbolizaban algo profético? 5 gigantes. Aparece otro gigante y le vamos a llamar a este del oportunismo en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios que volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David ¿qué dice? Se cansó. Está aquí conmigo, mire. Y David se
cansó. Subraye la palabra cansó. Allí en su casa donde esté, subráyelo. Y David se cansó. Versículo 16. E Isbibenod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La historia de un gigante que le podemos colocar el nombre del oportunismo. ¿Qué es el oportunismo? Algo que se toma la oportunidad en un momento específico. ¿Y en qué momento específico cogieron a David, ese gigante? Lo cogió y lo encontró en un momento de mucho cansancio. Pudiésemos decir a este gigante, lo podemos también llamar el gigante del cansancio. Y yo creo que muchos lo van a entender. Porque este gigante busca la oportunidad de encontrar a los cansados. Busca la oportunidad, siempre va a estar pendiente en su sutileza de ir detrás de los que no paran, de los que no ponen un stop, de los que creen que su cuerpo fue diseñado para trabajar 14 horas, 15 horas, 16 horas al día, que no entienden que los días se hicieron para trabajar 6 de ellos máximo y un día entero para reposar sin lavar el carro y sin limpiar la casa y sin hacer nada sino leer la palabra de Dios, reposar, comer, dormir, despertarse, meditar, reírse, comer y volver y dormir. Eso nos lo han enseñado ya aquí por la palabra. El descanso es vital. Pero el gigante, este gigante del oportunismo va a ir detrás de esos. Va a ir detrás de los que tienen unas agendas largas y con unas excusas muy humanas de que tengo que trabajar más para proveer más, porque tiene su ecuación. No tiene sentido. Si trabajo más, gano más, por lo tanto tengo más, pero por lo tanto vas a empezar a gastar más, porque empezás a subir tu presupuesto y tu estilo de vida, porque como trabajas tanto, haces cuenta de que ganás tanto, por lo tanto puedo meterme en otra responsabilidad económica, pero no estás contando que tu cuerpo se va a cansar y que tu mente se va a desgastar. Y entonces ese gigante del oportunismo viene y te coge cansado. Yo sé que a muchos de ustedes esto les está pegando duro ahí, están en esa silla que mueren, que se van para el baño. Y a los de su casa, yo sé. Drogadicto es una cosa. Y por ahí en inglés dicen work addict, ¿cierto? Drug addict y work addict. ¿Qué es work addict? Adicto al trabajo. No para. Su mente cree que es hacer dinero. Viven para trabajar. Hay personas que trabajan tanto que piensan que si trabajan más son más eficientes. ¿Y sé yo por qué les digo todo esto? Porque yo me conozco. Porque yo soy una persona de un vigor, gloria a Dios, tengo mucho vigor. Y las que no hay me las invento. O le tengo que poner una rienda a mi corazón. Ayer programé un asadito para un grupo de personas, varones que quisieran venir y con su familia si querían venir, con distanciamiento social. Les voy a poner una carne a la llanera ahí atrás, 3 horas, les coloqué horario, a las 10 de la mañana llegan, oramos media hora, la carne se pone, esperamos 3 horas y nos vamos a cortar un poquitico allá, a organizar las rejas de atrás, a quitar basura. A la 1 nos llaman a almorzar, después de la 1 los que quieran hacer deporte lo pueden hacer. Ese fue el programa. Y yo llegué a un punto donde le dije a todos: paren ya. Y podíamos seguir ahí con ese monte y llegar hasta Poinciana si hubiéramos querido seguir con esas máquinas ahí quitando maleza. Pero dije: paremos ya. Ya, este sol está muy fuerte, ya, vamos. Porque uno se empieza a trabajar
y como que se hipnotiza y los ojos se le empiezan a brotar y lo que pasa es que perdió ya la cordura y empieza a cambiar la cara y las expresiones y ya histérico, y se tiene que tomar una vitamina más, una proteína más, un Monster o todas las cosas que no le deben echar al cuerpo para tener más energía, para ser más como entonces a veces nervioso así porque tiene que terminar. Mire, yo he aprendido una cosa en este país el que si uno no aprende en este país, no aprende en ningún lado. Este país es una universidad. Y perdone mis amigos hispanos, perdónenme los empresarios hispanos, pero lo voy a decir por la mayoría. Con la construcción de este edificio, yo aprendí tanto. En el otro que construimos, nos demoramos 3 años y medio construyéndolo. Y yo le dije, Señor, estoy tan cansado de construir templos, Señor, perdóname. Estoy tan cansado de construir. Yo le dije eso a mi Señor. Señor, el próximo, yo necesitaba pedirle el favor, Señor, que sea una compañía que lo construya. Porque es agotamiento para mí, para el liderazgo. Así se lo dije al Señor y oré de esa manera. Y Dios permitió que lo construyéramos supervisando. Y hay una diferencia entre una compañía profesional y de gente entendida. Y perdone, la mayoría de esas compañías son de gente anglos, gente de los Estados Unidos, que con amor les decimos gringos. Son muy inteligentes. Las compañías de aquí son muy responsables. Las compañías serias, las instituciones serias. Las compañías, perdone, se lo digo, quizás, bueno, de pronto no es usted, es otro, ¿cierto? Es otro. Somos desordenados. Porque tenemos en nuestra forma de ser, decimos, yo lo hago con la malicia indígena, o no, perdona eso, ¿sí o no? Yo lo digo, decimos eso, malicia indígena. Entonces nosotros venimos con una mentalidad de trabajo y conquistar este país, lo que no hicimos en mucho tiempo, queremos volvernos ricos de la noche a la mañana. Y venimos aquí, cogemos algo para trabajar y le damos y le damos. En este edificio yo aprendí algo, que las compañías que contratamos, subcontrataban otras compañías, comenzaban a las 7 de la mañana, y a las 4 en punto no había ningún carro en el parqueadero. Era una belleza. Y le rindió en 7 meses, y eso porque llegó el huracán, porque el contrato era para 6 meses. En 7 meses hicieron toda esta esquina, calles, todas las cosas, este edificio en 7 meses con un conocimiento. Entonces aquí yo veía eso y me maravillaba que salían a las 4 de la tarde, ya estaban por fuera todos los trabajadores. Claro, tiene sentido. Porque esa persona tiene familia y esa persona tiene otras responsabilidades y esa persona tiene que oxigenar, esa persona tiene que ir a comer, esa persona tiene que ir a ver su núcleo, esa persona tiene que hacer algo más. Tiene sentido, tiene que ir a dormir por lo menos 7, 8 horas para que se pueda levantar a las 6 de la mañana, a las 7, tenga toda la energía para trabajar con inteligencia. Porque cuando uno trabaja, perdone la palabra que le voy a decir y me disculpan, se vuelve uno bruto. Y uno piensa que va a ganar más y que ya termino, 2 clavos más, 3 cosas más, una cosa más, aquello más y le da y no es así. Déjeme decirle, o usted sigue intentando. Yo me voy por la experiencia y por lo que aquí sí me dice, que este gigante viene detrás de los que nunca paran. Esas mujeres que nunca paran en la casa. Esas mujeres que salen a trabajar y luego llegan a la casa a arreglar toda la casa, desbaratarla y a armar. Y que siempre tienen que encontrar, y si de pronto en un momento el carro, y vaya, arranque las matas y vuélvalas a sembrar. El gigante del oportunismo coge a los cansados. Y la Biblia nos muestra una historia que ustedes la van a recordar fácilmente. La historia cuando Elías le botó la cabeza a un montón de profetas falsos de Baal, ¿recuerdan? Sí, a los profetas de Jezabel. Y esa guerra que hubo ahí con ellos les botó la cabeza. Se fue cansado, agotado, y por allá llegó a un desierto. Una mala noticia, la mala noticia fue de Jezabel: mañana te va a cortar la cabeza como la cortaste a mis profetas. Y dice que él se fue y se hizo ¿dónde? Debajo de un ¿qué? Enebro, con la cabeza enredada. ¿Cómo lo cogió Jezabel? Agotado emocionalmente, agotado espiritualmente y agotado físicamente. No está ahí la palabra, ahí está la palabra. El gigante del cansancio, le podemos decir a este, del oportunismo. Mediten estas palabras. Mediten esto, vea, ese gigante acaba con la salud.
y acaba con las relaciones familiares. Usted puede conseguir un montón de dinero y perder su casa. Usted se puede enfocar a hacer dinero y perder su hogar. Tenga mucho cuidado. Hay ciertas batallas que solo las puede ganar un ser humano cuando descansa. Elías solamente pudo vencer el pensamiento de Jezabel y la amenaza cuando comió, durmió, se despertó y el ángel le volvió a dar comida. ¿Recuerdan eso? Come, duerme, y cuando ya estuvo bien descansado le dio un propósito nuevo, porque Dios no había acabado el propósito para Elías ni a través de Elías. Le dijo: ahora sí, levántate porque el camino es largo, pero lo puso fue a descansar. Que Dios le permita a usted recibir esta palabra, y a los que están, si estás muy cansado, Dios no se equivoca cuando exige a sus hijos reposar. Usted puede hacer todas las vueltas que quiera y la Biblia siempre la hallará un punto en que usted necesita reposar un día. Lo reposas, paras. El Sabbat, que es reposo, no necesariamente es el día sábado. La palabra Sabbat quiere decir reposo. Puede ser hoy domingo, mañana lunes, o el martes o el miércoles, pero escoge. Si puede reposar 2, hágale, coja 2. Yo como pastor lo bendigo para que lo haga también. Y Dios va a permitir a Abisaí. Recuerda que Abisaí fue el que vino a defender a David ante el gigante, este gigante que lo vino a coger en el cansancio. Y yo creo fielmente que la pandemia fue un tipo de Abisaí para muchos. Esta pandemia que ha pasado o que está pasando ha sido una Abisaí, algo que vino para hacernos frenar y parar. Ya lo hemos hablado aquí hace 3 meses desde este púlpito. La parte positiva del COVID-19, donde tuvimos que parar, donde tuvimos que menguar, donde se bajaron los bríos, se bajó el acelere y nos dimos cuenta que todavía estamos vivos, aunque haya menos dinero o menos oportunidad, y seguimos vivos. Porque nos quitaron también la responsabilidad de comprar y comprar y comprar y comprar, porque como no se puede salir. Están conmigo, el reposo es importante. Muy bien, vámonos con el tercero, gigante del hoyo. Pero antes de eso, ¿cuál es el tema de hoy? Cuidado con los gigantes. ¿Listo? Para que tomen la nota entonces. Gigante del menosprecio, esto es para memorizar. Segundo, el del oportunismo, llamado también el gigante del cansancio. Y el tercero es el gigante del hoyo. Del hoyo. Segunda Samuel capítulo 21 versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob, subraya la palabra Gob, contra los filisteos. Entonces Sibicaí, husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Esa palabra Gob también es la misma palabra Cesar o Gesel, G-E-Z-E-L, Gesel, que quiere decir precipicio, una región. La región de Gob era conocida por sus precipicios. Y esta guerra sucedió en el lugar del hueco, del precipicio. Le llamamos el gigante del hoyo, el gigante de la profundidad, el gigante de la famosa expresión de nosotros entre muchas culturas cuando uno dice: hoy estoy en la olla. ¿Qué quiere decir? Cuando digo estoy en la olla, ¿qué quiere decir? Hasta decimos la palabra, ¿cómo es que decimos? Pailas. Y perdonen, yo los culturízate con Dios de pactos, porque sí, somos de otros países, entonces para que entiendan una expresión. Oh, ¿y usted cómo está? No, paila, pastor. Paila, te explico, una paila es una cosa donde un sartén, quiere decir que en un hoyo, en un hueco. Uno dice estoy paila o estoy mal. Estoy en la olla es cuando usted está mal. ¿Cómo estás económicamente? En la olla. ¿Cómo va tu vida? No, en la olla. Usted ve una persona por ahí en la calle, ¿cómo estás? Vea. ¿Dónde? En la olla. En otras palabras, esa sí me suena muy duro, la que acaban de decir por ahí. Repítala más duro usted. ¿Sí? Perdone, sí, pero el léxico mundial, en la inmunda, algunos dicen eso. Está yendo mal. El gigante del hoyo es el gigante del precipicio. Y algunas veces nos vemos en esa olla, nos vemos en un hueco profundo sin salida, nos vemos que no tenemos, que de aquí no nos saca nadie.
Porque usted a veces lo ha dicho, seguramente lo ha escuchado cuando alguien dice: aquí nadie me saca, qué problema tan grande, aquí no tengo cómo salir de esto, del hoyo. Pero ¿sabe qué es bueno? Dios. Porque Dios se manifiesta de una manera sobrenatural cuando usted dice: yo estoy sin poder, yo estoy sin capacidad, yo estoy sin oportunidad. Cuando nosotros estamos en una situación como en un hoyo, es que Dios viene y extiende la mano de una manera sobrenatural y te permite una nueva conquista. Ahí es donde te gozas y te alegras. Estaba hablando con este hermano ayer, pues, que le digo que me gusta hablar con él. Íbamos en el vehículo y él me decía: pastor, quiero contarte una cosa. Tenía una aflicción en estos días, un dolor en el corazón. Salí a trabajar temprano y en el carro empecé a llorar y decirle: Dios, ¿a quién más le voy a pedir? ¿A quién más? Tengo una situación económica, tengo una responsabilidad económica mensuales, tengo una deuda, tengo que pagar tanto. Señor, lo que estoy trabajando me da para pagar esa deuda. Muy limitado. ¿A quién más voy a recurrir? Y dice: pastor, un llanto, un clamor profundo en mi corazón. Y después vino una respuesta sobrenatural a él, porque él había intentado todo para que le devolvieran dinero el gobierno por su compañía, y lo había hecho todo y lo habían negado. Y le entró una llamada de una persona: ¿cómo estás? Y él le dijo algo así más o menos: estoy en la olla. Y esa persona le dijo: ¿sabes qué? Vas a hacer esta llamada, vas a hacer esto y esto y esto. Y dice: pastor, al día siguiente en la mañana tenía una respuesta del gobierno, me aprobaron lo que te hice todo para que me lo aprobaran, no me lo aprobaron a través de una persona. Y es que Dios se glorifica cuando usted está en la olla. ¿Está conmigo? ¿Quién dice amén? Dios se glorifica cuando usted está en la olla. Pero usted tiene que ser muy sabio, dejar de decir tanto estoy en la olla y más bien clamarle y decirle: aunque estoy en la olla, te busco a ti. ¿A dónde? Dice la palabra de Dios. ¿De dónde saldrá? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bendito sea Dios. Y allí en el Salmo 41 al 3 y el 5 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová. Subráyelo. Cuando usted necesite salir de un hoyo, primero tiene que estar paciente, pero en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar. ¿De dónde? Déjalo duro, por favor, ayúdeme. Y lo hizo sacar del pozo de la desesperación, o sea, del hoyo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y me enderezó los pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué puso? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el versículo 5 dice, léalo conmigo en voz alta y le recordaré para muchos de cierta edad una canción. Vamos, léalo conmigo. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos entre ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando uno está en la olla, pero clama al que está en los cielos, extiende su mano de misericordia y te permite salir porque has puesto tu confianza en Él y hace lo sobrenatural. El salmista entendía esto. Por eso le sale un cántico que por algunos conocen, dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Se haré y hablaré de ellas, no hay tiempo para. Aquí lo tenemos todo, aquí tenemos. Denle la gloria al Señor. Désela grande. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si me pongo a hablar de lo que has hecho, Señor, no hay tiempo, Señor, no tengo cómo enumerar tu grandeza. Me has sacado cuántas veces del mismo hoyo donde he estado tantas veces, porque es tu misericordia que son nuevas todos los días. Bendito sea Dios. En el Salmo 121 lo leemos para que quede registrado en el corazón, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Véalo, mi socorro, pero véalo con valentía, como así como para amedrantar al gigante del menosprecio. Vamos a decirlo duro, vamos, una palabra de vida y profética.
Versículo 1, 1, 2, 3. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dígalo duro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿O de dónde viene el suyo? ¿En quién confía usted? ¿En sus fuerzas? ¿No ve que se puede enfermar en un momentico? ¿En su compañía? ¿No ve que se le puede quebrar en otro minuto? En el gobierno, ¿no ve que puede ir a bancarrota el gobierno de los Estados Unidos? ¿No se ha dado cuenta todavía? En su compañía, ¿no ve que la pueden cerrar? Su confianza tiene que cimentarse en el dador de vida, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Désela grande pues. Ese gigante se vence poniendo los ojos en Dios, teniendo paciencia en Jehová y siendo expectante de donde Dios va a mandar la ayuda. Porque hay unas personas que, ¿y cómo estás? En la olla. Hermano, ¿dónde? En la olla, hermano. No, me ha ido mal. Al día siguiente, ¿oíste? Venía una cita. No, hermano, es que estoy en la olla. Y la persona, vení, encontrémonos. No, es que estoy ¿en dónde? En la olla. Y no se dan cuenta, no es entendido de que Dios está usando una persona para bendecirlo. Para que salga ¿de dónde? De la olla. Lo cuarto, el gigante del pasado. Recapitulemos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el título? Recuerden que les estoy les estoy enseñando a hablar duro, ¿cierto? Cuidado con los gigantes. El primer gigante del menosprecio. El segundo, también llamado gigante del ¿qué? Del cansancio. El tercer gigante, el del hoyo. Y el cuarto gigante, el del pasado. El gigante del pasado. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob, otra vez en Gob, contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jared, Orejim de Belén, mató ¿a quién? Subrayelo, Goliat Geteo. Y si quiere coloca allí una palabra, Lami, L-A-H-M-I, Lami. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ese era el nombre de ese gigante Goliat Geteo, Lami. Para que tengan el dato cruzado, la referencia cruzada está en Primera de Crónicas capítulo 20 versículo 5. Lo registra también allí en ese libro. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató ¿a quién? A Lami. ¿Aparece allí? ¿Mató a quién? Léalo. ¿A quién mató? Para que aprendas. A Lami. Y lea bien. ¿Hermano de quién? De Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. O sea que le conocemos como el gigante del pasado. Se le presentó el hermanito del gigante que en el pasado había derrotado con una palabra profética, con una piedra y con una espada. Y se le vuelve a presentar el gigante del pasado. Y aquí hay una información que me parece tan importante, al menos una aplicación a esto. Y es que cuando nosotros menos pensamos, nos encontramos en los mismos problemas que tuvimos en el pasado. Se nos presentan las mismas situaciones. La vida es de ciclos. ¿Usted sabía que la vida es de ciclos? La vida es de ciclos. Usted hoy puede decir estoy bien, dele unos días a la vida y de pronto va a tener que decir estoy en la olla. Analice qué pasa así. Usted dice estoy bien de salud, dele unos días y es que después ¿cómo está? Mal, con dolor aquí y allí. Puede estar económicamente bien, después un poquito difícil. Pero no solamente eso. Este gigante del pasado tiene que ver con conductas, cosas que hemos superado y en el pasado, pero que nos vuelven a aparecer. Yo creo que Dios lo permite para ver si estamos graduados o no. Dios le permite a uno los mismos problemas. Si yo algo he visto en mi vida es que Dios me ha permitido las mismas cosas del pasado, vuelven y se me repiten para ver cómo las manejo ahora en el presente. Cosas eclesiásticas, soy experto en esto. Dios me ha dado una pequeña pero buena experiencia en 18 años de pastorado. Y si algo me he dado cuenta en la parte eclesiástica, las mismas cosas que comenzaron en nuestro ministerio hace 15 años aquí o hace 18 años en Nueva York son las mismas cosas que yo veo ahorita. Y se presentan los mismos gigantes. Hasta cosas doctrinales.
Un día afrontamos una cosa doctrinal en Colombia hace 20 y pico de años. Después en Nueva York, la misma cosa apareció cuando llegué a la iglesia de Nueva York, una situación doctrinal. Fundamos la iglesia por allí, apareció esa situación doctrinal. Y estando aquí, aparece la misma situación doctrinal. Y contra ese gigante hay que seguir peleando, porque es el mismo gigante del pasado. Son las mismas cosas que se van repitiendo. Y allí, yo creo que es importante que veamos en los ciclos los problemas matrimoniales. La palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y podemos estar súper bien en el matrimonio hoy, y en un día cercano, una semana, una discusión bien grande. Y ¿qué es esto? Como veníamos de bien. Porque el gigante del pasado quiere venir a matar, hurtar y destruir. Y hay que aprender a mirarlo y a observarlo. Hay que ser observantes de estas cosas. Un momentico, y usted tiene que pensar: ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo resolví? Resolví con consejería, o resolví con ayuda, o resolví de esta manera, o resolví de esta otra, o Dios me ayudó así. Tenemos que también mirar cómo fue que resolvimos o cómo Dios resolvió. Viene un temor, el gigante del pasado otra vez, el temor. ¿Y con qué voy a pagar hoy? ¿O no fue la misma pregunta que se hizo hace 10 años, hace 8 años, el mes pasado? ¿Alguien está conmigo hoy aquí? ¿Cierto? ¿Con qué voy a pagar mañana? Pues con lo mismo que pagó hace 1 año, y hace 5 años, y hace 10 años. Es con lo mismo que vas a pagar mañana. Que ese gigante del pasado viene, vuelve. Ese gigante del pasado yo lo veo en viejas decepciones. Una decepción, y estoy en mi casa tranquilo y me acuerdo de esa decepción y me hace triste por algo que pasó hace 10 años con alguien. Gigante del pasado queriendo venir a amedrentarme en mi presente. Y me tengo que recordar que soy sano en Cristo, y que si Él me perdonó y yo debo perdonar lo que ya pasó, ya perdoné, o ya me perdoné. Por lo tanto, derroto al gigante del pasado que se me quiere hacer ahorita presente otra vez. Viejas heridas, malas experiencias, que no se queman los barcos. ¿Sé qué es quemar barcos? Quemar barcos es llegar a una costa como Cortés, si no estoy mal, llegar a las costas de México, bajarse en todos en las pequeñas barquitas, embarcaciones. Y cuando llegaron todos allá, le dijo a 2 marineros: vaya, quemen el barco para que no podamos volver a España. Y apenas se incendió ese barco, gritaron todos: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a volver? No, conquistan o mueren, una de las dos. Conquistamos o morimos. Y a veces no quemamos el barco, sino que estamos mirando para atrás, lo que no fue, lo que no logré, el gigante del pasado. Así, mirando el gigante del pasado. Me dolió mucho. ¿Qué es lo que me hiciste? Me dolió mucho. Y no vas para el frente, ¿Están conmigo? ¿Alguien está recibiendo algo hoy? ¿Usted está recibiendo algo para su vida? Sí, dele la gloria al Señor si está aprendiendo algo en este día. ¿Y sabe que por qué pasa muchas veces eso? Que el gigante del pasado se quiere levantar es porque no le cortamos la cabeza. ¿Están conmigo? ¿Entienden ya? Le pegamos duro a un problema, pero no le botamos la cabeza del problema. Lo dejamos por ahí como una culebra moviéndose todavía, coleando. Y necesitamos aprender a cortar unas cosas de raíz, botarle la cabeza del todo. Entonces, para que estemos bien pendientes. Y lo último, el gigante de la exageración. ¿Cuál es el último? Ahora mire la imagen. Déjeme la imagen, por favor, cuando pueda solita. La que tiene el título, gracias. Mira ese gigante, qué man tan exagerado el que hizo esa figura. Es el gigante más grande de lo que dice la Biblia. Pero me sirve como ilustración. El gigante de la exageración aparece en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 20 al 22. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por las manos de sus siervos. El gigante de la exageración. ¿Cómo estás? Súper mal. ¿Cómo te va? No, súper mal.
pero mal, mal, mal. No, esto no se compone. No, se va a acabar el mundo ya. No. Y no tenés nada, 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 nada. Estoy en la olla, ese es el gigante de la exageración y el gigante del hoyo, todos juntos. Y el del menosprecio, todos ahí haciéndole así. ¡Tum, tum! A ese individuo, a ese cristiano, a ese prospecto creyente, a ese ser humano. El gigante de la exageración no ve nada de lo que tiene, pero ve todo lo que le falta. Es malo para hacer cuentas de lo bueno. Es malo para hacer cuentas de lo que existe, de lo existencial, pero es súper bueno para mirar. No tengo leche, no tengo nada en el refrigerador. Y una fue abriendo el refrigerador y es que le falta es leche apenas. Pero se le olvidó contar la carne, el helado, la fruta, se le olvidó contar la mantequilla, se le olvidó contar un montón de cosas. Pero dice, esa nevera está. Ustedes lo conocen al gigante. Ustedes lo conocen. Esa alacena está vacía. ¿Vacía? Vaya, coma lenteja, mi hermano, y coma arroz de ahí para adelante. Deje de quejarse, que eso no se ha muerto nadie todavía. Coma lenteja como sea. Dele la gloria a Dios, no le dé pena. Dele la gloria al que vive. Bendito sea Dios. El gigante de la exageración te hace ver todas las cosas con una lupa grandísima, te hace ver todo de una manera, un pequeño problema lo ve así, una pequeña situación así, y ahora ¿con qué voy a solucionar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de la misma manera. Dios te va a proveer una ayuda sobrenatural, un amigo va a venir, una persona va a estar a tu lado, Dios va a confortar tu corazón. Simplemente alzaré mis ojos a los montes y di, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del mismo de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Jehová. Deje de estar viendo lo que no tiene que ver. Pastor, algo pasa allá. ¿Qué pasó? Es que se fue una familia. Sí. ¿Y qué? Algo está pasando. Sí, es que necesito las sillas para las 5 que están llegando. ¿No me doy cuenta que llegaron 5 familias más a la iglesia? Pastor, se fue otra persona de la iglesia. Hermano, gloria a Dios. Ya hice todo para que no se vaya, pero dice, güey, ¿qué más quiere? ¿Que me quede con el gigante del pasado? Pues, a ver, ¿por qué te fuiste? Ingrata. No. Y si me equivoqué yo, ya te pedí perdón. No, ya avanzo, pero le abro las puertas a todas las familias que están llegando. Para la gloria de Dios, llegó una familia ahí también, y llegó allí bien también, y llegó un joven allí también. No es así. Uno tiene que aprender a ver, pastor, en las células se me fue una familia, ¿y cuántas va a pescar? No es que le están dejando si usted ya hizo la parte suya, haga la parte suya, y se le fue y no quiere más, pues ¿qué más va a hacer? Pero deje de tener en su corazón ese gigante de la exageración que está viendo lo malo y no ve nada bueno. El estudio, no, eso es muy difícil. No, que es difícil, tú eres capaz. No te menosprecies, derriba ese gigante del menosprecio. No estás en la olla, derriba ese gigante de la escasez. Que no puedes quitar ese de la exageración, sí puedes en el nombre del Señor. En Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué este texto? Porque el gigante de la exageración siempre te dice lo que no hay. Y yo aprendí algo, yo no sé, a mí la Biblia me parece que es simplemente perfecta. Yo aprendí algo por la palabra y es ver la riqueza de Dios para la vida de uno. Es ver el acompañamiento de Dios en la vida de uno. Y entender que en esta tierra las cosas físicas, eso son físicas que no trascienden, son pasajeras. Pero mi relación personal con mi Creador es eterna. Y allí quiero que Dios te ministre el corazón. Póngase en pie, iglesia, un momentico. Póngase en pie en su casa si puede.
Y el apóstol fue claro cuando decía: ustedes, la iglesia del Señor, está completa en Él, en Jesús, porque es la cabeza de todo principado y potestad. Pastor, usted no enseña en esta iglesia de tal tópico. Perdóname, te enseño del tópico de Cristo. Cristo, Jesús, Señor y Salvador. Sí. ¿Ya lo aceptaste en tu corazón? Sí. ¿Lo has hecho Señor de tu vida? Sí. ¿Lo vives y te guardas para Él todos los días como si fuera a venir esta noche? Sí. Estás completo. Estás completa. Pero pastor, es que quiero aprender aquello o aprender aquello. Está bien el conocimiento, pero no digas que no estás completo, porque el conocimiento es importante, pero nunca digas que no estás completo en Cristo, que Jesús no es suficiente, o nunca lo entendiste, o nunca lo recibiste. Que no tengo con qué. De seguro, si haces una evaluación de las cosas que hay en tu casa, hay muchas cosas de valor. Quizá puedes empezar a vender algunas que no necesitas. Vende una de los 10 relojes que tenés, si necesitas solucionar un problema ahorita, para que salga por un lado del hoyo, y por otro lado para que deje de ser tan exagerado, que si tiene valores en otras cosas, simplemente que no los tienes en una cuenta. Que no tengo ropa para ponerme. Haga un inventario. Haga un inventario, váyase al closet y mire todo lo que hay. Las mujeres comiencen por todos los zapatos. Por todos los zapatos. Y cuando los vea bien y se da la tarea, pero tiene que hacer el ejercicio, se da la tarea de mirarlo y se pone a orar y decirle: gracias Dios por estos zapatos, gracias Dios por estos pantalones, gracias Dios por esta falda, gracias Dios por esta corbata. Cuando empeces a orar de esa manera y a hablar con Jehová tu Dios de esa manera, te vas a dar cuenta que estás súper completo en Cristo hace rato, que tenés más que abundancia. Lo que pasa es que te han metido un montón de cosas en el corazón que son distractores de la gloria de Dios. ¿Alguien está recibiendo? ¿No le gusta su carro? Dele gloria a Dios. No me gusta mi carro. Gústele al menos por ahora, que es el único que tiene. Al menos gústele. No es que tiene 5 llantas, la de repuesto. A los que están diciendo: uy, ¿cómo así? El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y si en lo poco no eres fiel, si en lo que tienes que no es tuyo no eres fiel, ¿cómo te podré dar lo propio? Pastor, que la iglesia es un lugar hermoso. Pastor, que el templo, qué belleza. Pastor, le falta una pantalla en la mitad. No, tiene 2 a los lados. ¿No entendés que tiene 2? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo esto? Cierre sus ojos, levante sus manos. Buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias. Hoy yo quiero darte gracias por lo que hay, Señor, por lo que tenemos. Señor, yo no vengo con ninguna petición en este momento. Quiero que con mis hermanos te demos gracias por lo existente, lo primero, lo fundamental, donde todo comienza, nuestra relación personal contigo. Porque en ella, Señor, estamos cimentados en la roca que eres tu Cristo. Fuera de ti no hay quien salve. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestro gozo, nuestra satisfacción. Permítenos ver las cosas espirituales y donde estamos sentados, porque algunos creen estar en la olla, mientras la Biblia nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Dios, por la vida, por la salvación tan hermosa, abundante, remecida, por tu palabra rica en promesa, rica en confrontación, rica en vida. Gracias por el pan que hay el día de hoy. Gracias por el agua que hubo esta mañana. Gracias, Señor, porque hay algo en la nevera, Señor, y si no, al menos un delicioso fresquito, al menos para meter la mano y saber que la temperatura afuera es más alta. Gracias por el vehículo, gracias por ese techo, gracias, Señor,
por las 2, 3 habitaciones. Gracias por la yarda y las plantas. Gracias por las mascotas. Gracias por la ropa. Gracias por todas las cosas. Gracias por el celular, por los dispositivos. Gracias por los amigos. Gracias por los seres queridos. Gracias por este gobierno. Gracias por este presidente. Gracias por este gobierno que hoy es y quizá mañana se ha cambiado por el que sea. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por este coronavirus. Qué bendición, Señor. ¿Cómo lo vas a solucionar? No sabemos, pero sabemos que eres el mismo Dios, el Dios milagroso que todo lo hace. Te damos a ti toda gloria y toda honra y toda alabanza. Y yo bendigo a este pueblo con tu nombre, Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. ¿Recibió esa palabra? Désela grande al Rey de Reyes. Grande, grande.